Al Tablero con Fray Nelson. Por estos días, nuestra Iglesia Católica está recordando los 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II. Tal vez la herencia más importante del Vaticano II son 4 constituciones, es decir, textos tan importantes que los señores obispos consideraron sirven para definir la constitución misma de la Iglesia. Pues bien, una de esas constituciones se refiere a la palabra de Dios y tiene esta frase que es la más importante para el capítulo de hoy en Al Tablero. Dios se revela a través de palabras y a través de hechos. Y escúchame bien, eso sucedió en la antigüedad y eso sucede en tu vida y en la mía. Dios se revela a través de lo que dice y a través de lo que hace. Al Tablero con Fray Nelson Medina. Las palabras y los hechos. Si hay algo que me gusta y que me llama la atención de los sacramentos, es que verdaderamente son como puentes que conectan nuestra realidad humana con la realidad divina. Y cuando te digo la palabra puente, ¿en quién piensas? Seguramente piensas en aquel que es el mediador entre Dios y los hombres, es decir, Cristo Jesús. El gran Papa León Magno, que eso es lo que significa magno, grande, el Papa León decía, aquello que era visible en Jesucristo pasó a los sacramentos. De modo que, así como Dios se manifestó a través de la vida, la carne, las palabras, los abrazos, las bendiciones, los milagros de Jesucristo, así también, a través de los sacramentos, Dios obra de una manera proporcionada a nuestra naturaleza. Esa es la palabra clave, una manera proporcionada a nuestra naturaleza. Y por eso, en los sacramentos brilla el aspecto antropológico de la revelación de Dios y de la donación de Dios. Antropológico, por supuesto, quiere decir adaptado a la proporción, adaptado a la realidad de nosotros, los seres humanos. Anthropos, en griego, quiere decir precisamente ser humano. Así que los sacramentos son como traducciones al lenguaje nuestro de aquello que Dios ha querido darnos. ¿Y cómo se ha manifestado Dios? ¿Cómo ha llegado Dios a manifestarse a su pueblo y a cada uno de nosotros? Pues esta pregunta la responde uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II, del cual estamos celebrando 50 años. El Concilio Vaticano II produjo un buen número de documentos, pero hay 4 que son muy importantes. Se les llama constituciones, porque lo mismo que la Constitución en un país como Colombia es la carta fundamental y es de alguna manera la fuente de toda la legislación en ese país, así también estas 4 constituciones del Concilio Vaticano II nos hablan muy profundamente de cuál es la fe que tenemos, de qué significa pertenecer a Cristo y qué es lo que nuestra Iglesia Católica cree con respecto a Dios y con respecto a su obra en nosotros, los hombres. Las 4 constituciones del Vaticano II, yo creo que vale la pena recordarlas, vamos a escribirlas, porque esto es cultura y porque esto nos ayuda a situar lo que venimos diciendo sobre los sacramentos. Tenemos una constitución muy importante que se llama Lumen Gentium. La Lumen Gentium, que traduce luz de las gentes, es aquella constitución que habla sobre la Iglesia, sobre el ser de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? ¿Cómo entendemos nosotros el ser Iglesia? Luego tenemos otra constitución que también tiene que ver con la Iglesia,
es la Constitución Gaudium et Spes. Estas dos palabras significan gozo y esperanza. La Constitución Gaudium et Spes se refiere a quién es la Iglesia o qué es la Iglesia en el mundo moderno. El tercer documento que hay que mencionar es el documento Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium. Aunque aquí lo he puesto en tercer lugar, este fue el primero de los frutos del Concilio Vaticano II. Es el documento sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium. Y el cuarto documento, que ya lo hemos mencionado también en esta serie del tablero, es Dei Verbum. Dei Verbum significa palabra de Dios, y es el documento sobre la revelación. Bueno, estas 4 constituciones, que yo creo que merecen ser más conocidas entre nosotros los católicos, vienen a mostrarnos quién es Cristo, quién es el Dios en el que creemos, pero sobre todo, cómo nosotros, como comunidad creyente, recibimos aquello que Dios ha hecho por nosotros. Y es aquí donde me interesa especialmente la Constitución Dei Verbum, porque dice esta Constitución que Dios ha salido a nuestro encuentro, que Dios no se ha encerrado en su silencio y en sus intereses, cosa que es muy interesante porque grandes pensadores vieron las cosas de otra manera. Para Aristóteles, por ejemplo, Dios, que es intelecto puro, no podría dedicar su maravillosa capacidad de conocimiento a nada que fuera menos que Él. Y por eso, para Aristóteles, el único pensamiento de Dios es Dios mismo. Es decir, el Dios del sabio Aristóteles es un Dios encerrado en sí mismo. Es un Dios que no tiene nada que decirnos y que, por supuesto, no gastaría su preciosa eternidad tomando en cuenta a estos pobres seres que somos nosotros tan inferiores a Él. Bueno, ese es el Dios de Aristóteles, pero el Dios de la Biblia no es ese. El Dios de la Biblia es el Dios que ha aparecido, es el Dios del que se nos habla en esta hermosa Constitución Dei Verbum. El Dios de la Biblia es aquel que ha salido a nuestro encuentro. ¿Por qué? ¿Qué puede recibir Dios de nosotros? Pues Dios ha salido a nuestro encuentro por misericordia. El amor desbordante y compasivo de Dios es el único que puede explicar por qué este Dios infinito en su sabiduría, infinito en su poder e infinito en su felicidad, ha querido abajarse para recibirnos, para restaurarnos y aún más, para elevarnos a su dignidad. Así pues, la Constitución Dei Verbum nos dice algo muy importante. Dios ha salido a nuestro encuentro. La iniciativa es de Dios. Fíjate la diferencia tan grande entre los mitos de las civilizaciones paganas o de nuestros indígenas aquí en lo que hoy llamamos América. Los mitos indígenas nos presentan a los dioses como idealizaciones de capacidades o fuerzas humanas. ¿Qué era, por ejemplo, entre los griegos el dios Marte? Era la idealización del soldado perfecto. ¿Qué era para los griegos Afrodita? Era la idealización de la belleza y la sensualidad femenina. ¿Qué era Artemisa? La idealización de la sabiduría. Y así sucesivamente. Es decir, en las religiones paganas, los dioses son proyecciones del ser humano, idealizaciones del ser humano. En cambio, en la Biblia
según nos explica muy bien la Constitución Dei Verbum, no es el hombre el que se lanza a buscar un Dios, sino lo contrario. Es ese Dios el que ha querido salir a nuestro encuentro. Y por eso, si la palabra clave en el mundo pagano es la arrogancia, es la soberbia, es el orgullo, y eso se nota muy bien en los clásicos griegos. Mira, por ejemplo, quién es Aquiles en la Ilíada, o mira, por ejemplo, el concepto que tiene de sí mismo Ulises en la Odisea. Si esa es la característica del mundo pagano, para nosotros lo realmente asombroso, lo realmente grande, no está en la línea de la arrogancia, ni en la exaltación, que es algo muy propio del que idealiza y mira hacia arriba. Para nosotros, lo propio es la compasión, la misericordia. La iniciativa es de Dios y es de Él el que ha salido a nuestro encuentro. ¿Cómo? La misma Constitución Dei Verbum lo explica. Dios ha salido a nuestro encuentro a través de hechos y palabras. Primero, los hechos, la presencia potente, liberadora de Dios en la historia de su pueblo. Ya este lenguaje se deja entrever en la primera conversación que este Dios bendito tiene con el patriarca de todo el pueblo de Dios, Abraham, nuestro padre en la fe. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Yo estaré contigo. Es decir, me vas a conocer en el camino. Vas a ver cómo estoy a tu lado. Esos son los hechos. A través de realidades tangibles, a través de su presencia cercana, vigorosa y fiel, Dios se deja sentir en la historia de Abraham. Yo estaré contigo, yo haré de ti una bendición. Ese es el lenguaje que Dios utiliza con Abraham. Y esos hechos, esa presencia que rescata, esa presencia que libera, esa presencia que sana y que levanta, jamás va a abandonar al pueblo de Dios. Donde más se nota en el Antiguo Testamento es, por supuesto, en la Pascua. Hechos vigorosos, hechos claros que muestran que no hay otro como el Dios verdadero. Pero luego, palabras que esclarecen esos hechos, palabras que hacen que nosotros podamos hacer una alianza en cierto modo en igualdad de condiciones, es decir, entendiendo a qué nos comprometemos. Hechos y palabras. Esta es la fuente de la realidad sacramental que luego encontraremos en nuestra iglesia. En un momento continuamos. Quiero agradecer públicamente a todos los que se hacen presentes en nuestro programa Al Tablero aquí en Cristovisión. Hay un correo electrónico que muchos de ustedes ya han utilizado y que es nuestro vehículo preferido de comunicación para que ustedes envíen sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, en fin, todo aquello que quieran comunicar con relación a este programa. Es exactamente el correo que aparece aquí, mira, altablero@cristovision.org. Aquí van tus preguntas, inquietudes con respecto a este programa y a este otro correo que estoy escribiendo, amigos@fraynelson.com. Puedes escribirnos si deseas recibir evangelización católica todos los días en tu buzón de correo. Aquí tus preguntas sobre este programa y aquí si deseas recibir evangelización todos los días. Dios te bendiga. Querido Fray Nelson, desde la primera vez que tuve la fortuna de escucharlo, me seduje en la gracia del Espíritu del Padre. Agradezco por la gracia que a través de usted llena, reconforta, congratula, alegra, vivifica, enriquece mi crecimiento y madurez espiritual. Hola, Fray Nelson. Quiero felicitarlo por su excelente programa
me gustaría que hablara sobre la nueva era, que parece ser la era de dejar a Dios y la pérdida total de los valores. En nuestro tablero encontramos 3 palabras que vienen a expresar la idea que traíamos a partir de aquella Constitución del Vaticano II. La Constitución Dei Verbum nos dice que Dios ha salido a nuestro encuentro de una manera compasiva y misericordiosa y que se ha revelado a través de hechos y de palabras. Utilizando una frase de San Agustín, que es uno de los primeros grandes teólogos de toda esta realidad de los sacramentos, hemos escogido estos 3 términos que están en latín pero que son de muy fácil comprensión. Verbum quiere decir palabra, elementum quiere decir las cosas materiales y sacramentum pues es el sacramento. Entonces dice San Agustín en una frase que ya hemos comentado en esta misma temporada sobre los sacramentos, dice: accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. Las palabras y los hechos, la palabra que ilumina y que da un sentido al elemento material, y luego ese elemento imbuido, revestido, penetrado, empapado en la realidad de la palabra, es lo que nosotros llamamos sacramentum. Este elemento puede ser, por ejemplo, el agua. Esa agua pues sirve para muchas cosas, para cocinar, para calmar la sed, para limpiarse las manos, para regar las plantas. El agua no es mágica, el agua no logra nada por sí misma. Pero hay una palabra que viene a infundirse en ese elemento, una palabra que viene a revestir de su propio poder a ese elemento. Esa palabra es la que nos dio Jesucristo cuando, por ejemplo, en el capítulo 28 de San Mateo nos dijo que fuéramos y que enseñáramos a todas las naciones y que las bautizáramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Entonces ahí tenemos una palabra: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, y tenemos un elemento que es el agua, y esa palabra es la que le da un sentido, es la que le da una dirección y es la que le da una eficacia a ese elemento. Fíjate cómo se necesitan mutuamente. No se puede hacer un bautismo sin agua. Bueno, se habla también de bautismo de sangre, bautismo de deseo, pero el sacramento como tal, de modo ordinario, requiere del agua. Pero esa agua sola tampoco, esa agua requiere de la palabra. Y no la palabra entendida en un sentido material, únicamente como una vibración en el aire, sino la palabra como continuidad con aquella voluntad y con aquella palabra que Cristo nos ha dado. O sea que fíjate que esta es la estructura antropológica que tienen los sacramentos: hechos y palabras. Y así tiene que ser también nuestra vida cristiana. Quien quiera verdaderamente aprovechar la riqueza de los sacramentos, necesita aprender a leer la presencia de Dios, leerla en los hechos de su propia vida. Por eso hay una exhortación, hay una monición que creo que es siempre muy oportuna. Acostúmbrate a contar tus bendiciones. Lleva la cuenta de tus bendiciones, de todo lo que Dios ha hecho por ti. Cuando tú llevas esa cuenta, cuando tú registras en tu memoria las bendiciones que has recibido, entonces estás encontrando los hechos, estás encontrando en la vida real, concreta, específica, corporal, material, estás encontrando cómo el Señor está ahí. Y eso luego tienes que iluminarlo con otra lectura, que es la lectura de la palabra. Cuando tú lees la palabra,
cuando tú descubres en la palabra a ese mismo Dios que se hace presente en tu vida, entonces también sucede que la palabra viene a tu realidad vital y tu vida misma se vuelve una realidad sacramental. Tu vida misma se vuelve sacramento. Quien vive en esa tónica, quien vive en esa doble lectura, aprende a descubrir y aprende a saborear y aprende a disfrutar el bien de la presencia divina en su existencia. Y de eso es de lo que se trata cuando celebramos los sacramentos. Por eso hay que leer los dos libros, el libro de la vida y el libro de la Biblia. La vida que significa lo que a ti te ha acontecido, lo real y concreto que a ti te ha sucedido, y la palabra de la Escritura, por supuesto, no la Escritura sola, sino la Escritura como ha sido transmitida, creída, celebrada por la Iglesia. Y cuando te llega esa palabra mediada así, esa palabra que te toca en la inmediatez mediada de la Iglesia, en ese momento tu vida se convierte en una realidad sacramental. Fíjate que esto de el aspecto, la dimensión sacramental, es algo que entronca profundamente con lo que nosotros somos como seres humanos. Piensa en algo tan sencillo como sostener la mano de la persona que amas. Lo que hace la nietecita que agarra con cariño la mano del abuelo. Lo que hace el novio cuando acaricia la mano de su novia. Lo que hace la esposa cuando abraza a su hijo y cuando en ese abrazo le expresa tantas cosas. Esos son hechos que nuestro cuerpo, hechos que nuestra realidad corporal reclama. Y si no recibimos esa mano para sostenerla, y si no recibimos esa sonrisa que nos ilumina, y si no recibimos ese abrazo que nos conforta, nuestra vida se empobrece notablemente. Necesitamos esos hechos, pero también necesitamos esas palabras, porque a través de esas palabras, que a veces son simplemente susurros, ¿cuánto puede cambiar en nosotros? Seguramente muchos de los que estamos hoy aquí podemos recordar cuando éramos niños y cuando de repente sentíamos que todo nuestro pequeño mundo se destruía, se desarmaba por cualquier cosa que sucedía. A veces un niño tiene todas sus expectativas en la gran final, que para él es más importante que si fuera el partido del Real Madrid y el Barcelona, la gran final del campeonato del colegio, y él va con ese ánimo a jugar su partido y resulta que han perdido. Y ese fracaso significa que su mundo, que a nosotros nos puede parecer pequeño, pero su mundo se ha destruido. Y entonces cuando se sienta en el piso, en ese momento un abrazo de ese papá que le dice, fíjate, abrazo, realidad corporal, le dice palabra, hecho y palabra, el abrazo del papá y la voz que le dice, no te preocupes, todo va a estar bien, pronto lo vas a lograr. Esas palabras, dichas al oído de un muchacho lloroso que se siente fracasado, esas palabras restauran. Fíjate cómo esas palabras llegan a convertirse prácticamente en algo como sacramental. De hecho, en la época de San Agustín, el que hizo este esquema, en la época de San Agustín, todavía la Iglesia no tenía completamente claro aquello que hoy sabemos y entendemos y enseñamos, que hay básicamente 7 sacramentos. Eso no estaba claro en ese momento. Pues bien, fíjate cómo a través de esa presencia, a través de ese abrazo y a través de esa palabra, lo que se está viviendo es algo cuasi sacramental. Y nuestra vida necesita de esos sacramentos. Vamos a llamarlos sacramentos entre comillas. La vida de familia necesita de esos sacramentos. Fíjate, otro ejemplo así muy sencillo, ya casi cerrando este tema. ¿A quién no le gusta recibir un regalo? ¿Y qué traen los regalos? Traen una tarjeta, ¿cierto? Ahí está, de nuevo está el ejemplo.
El regalo es el hecho, la tarjeta es la palabra. Hay tarjetas muy bonitas hoy. Por ejemplo, llega el Día del Padre y entonces la niña, la hija mayor, decide regalarle, por ejemplo, un libro al papá. Voy a regalarle un libro. Envuelve cuidadosa y cariñosamente el libro, le pone una cinta bien hermosa y luego una tarjeta. Y la tarjeta dice, diploma para el mejor papá del mundo. El libro lo hubiera podido comprar él en cualquier librería. Pero esas palabras, venidas de su hija amadísima, esas palabras son como un dardo de amor que llegan profundamente a su corazón. Y si ese hombre tiene, aunque sea 1 centímetro de sensibilidad, es posible que sienta que ese es uno de los días más felices de su vida. El hecho y la palabra. Y por eso, para vivir nuestros sacramentos, necesitamos entender eso. Necesitamos descubrir que el sacramento no es simplemente una conferencia, no es una charla. Por ejemplo, en la misa, de esto vamos a hablar después en otro programa. No, la misa no es una conferencia. La misa no tiene su centro en la homilía, el centro de la Eucaristía. Solo es y solo puede ser la actualización del sacrificio redentor de Cristo. Entonces yo no voy a misa para oír una conferencia, aunque es bueno que haya una buena homilía, ni más faltaba. Yo no voy a la misa para oír un magnífico concierto, aunque es bueno que haya un buen ministerio de música. Fíjate, la realidad corporal, el cuerpo de Cristo que llega a mi boca y la palabra de Cristo condensada en aquello que me dice el sacerdote, cuerpo de Cristo, amén. Hechos y palabras con los que Dios ha querido bendecir nuestra vida, hechos y palabras que hacen de nosotros mismos una realidad sacramental. Que Dios te guarde y bendiga. Al tablero con Fray Nelson.